Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios de Mentes, del espacio para conocer a las mentes detrás de los negocios. Yo soy Marcelo Albuja y hoy tengo el privilegio de conversar con un líder que sin duda es un referente en la industria de ciberseguridad en la región, Esteban Lubensky, presidente ejecutivo de GMS. Esteban cuenta con más de 2 décadas de experiencia en el sector tecnológico y ha liderado la expansión de GMS, una multinacional de ciberseguridad con presencia en Ecuador, Colombia y Perú, convirtiéndole en un aliado estratégico para empresas de alto impacto. Su liderazgo ha impulsado la creación de soluciones avanzadas de gestión de incidentes, SOC y seguridad basada en inteligencia artificial, acompañando a sectores como el financiero, salud, seguros e industria en su camino hacia la resiliencia digital. Formado en el Wharton School y con un MBA del MIT Sloan School of Management, Esteban es reconocido por su visión innovadora y su compromiso en transformar la ciberseguridad en algo más que un escudo, un habilitador de confianza, continuidad y crecimiento empresarial. Hoy nos acompaña una mente que conoce perfectamente el futuro digital de la región, un referente que demuestra que la ciberseguridad también puede ser sinónimo de innovación y liderazgo estratégico. Bienvenido a Negocios de Mentes, Esteban. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marcelo. Muy contento de estar acá. Gracias por el espacio. Esteban, si mañana apagamos todas las defensas digitales de un banco o de una aseguradora por 5 minutos, ¿qué pasaría? Hay un colapso, sin duda. Sí, el tema con ciberseguridad es que hay un grado altísimo de automatización en los ataques. Entonces, las defensas que tiene una red están en todo momento parando ataques que, si esas defensas no estuviesen ahí, entrarían directamente a la red. Para alguien que no ha escuchado nunca la palabra ciberseguridad o alguien que realmente ha escuchado pero no entiende muy bien este término, ¿cómo lo explicarías de manera muy sencilla? Sí. O podemos pensar en nuestras casas, ¿no? En nuestras casas tenemos algunas capas que nos protegen, ¿no? La capa exterior, que de pronto es la garita del barrio o el guardia del edificio. Una capa más cercana que puede ser el seguro de la puerta. Muchas veces tenemos un seguro aparte y después el seguro de la misma chapa, ¿no? Y después podemos tener a la interna de la casa un seguro en la puerta de la habitación o incluso una caja fuerte, ¿no? La ciberseguridad tiene un paralelo, ¿no? Hay perímetros de nuestra red o de lo que tenemos en la nube que son una primera capa de protección, y hay capas de protección que pueden llegar hasta los datos más sensibles que manejamos, los datos personales de nuestros clientes, si hablamos de temas de seguros de salud, ¿no? Incluso historias clínicas, episodios médicos, información financiera de los clientes, información financiera propia. Entonces, seguramente esos datos más sensibles, las joyas de la corona, por decirlo así, sí van a estar detrás de varias capas. Entender qué capas me valen la pena como empresa, como negocio, en cuáles sí debo invertir, en cuáles no debo invertir, cómo debo coordinar la interacción de esas capas. Ahí es donde la ciberseguridad empieza a tener los grados de sofisticación que van más allá de esas protecciones que uno puede tener en su hogar. Volviendo a la analogía, claro, cuando ingresan a mi casa se llevarán una computadora, un celular, una televisión, lo que tenga, joyas, lo que tenga yo en la caja fuerte. En la empresa, ¿qué es lo más valioso que tiene la empresa? Tú has dicho los datos sin lugar a dudas, pero me imagino que depende de industria en industria y de empresa en empresa. Sí. ¿Qué es lo más común? ¿Van por la información? ¿Cuál es como el caso recurrente a nivel nacional? Es una pregunta interesante y muchos empresarios al día de hoy aún se cuestionan eh, si entra un hacker, ¿en qué se va a interesar? O sea, ¿qué interés tiene el hacker en mi información? Mi información me es importante a mí, no le es importante a nadie más. El tema es que el hacker se dio cuenta exactamente de eso. Entonces, te doy la analogía regresando a la casa. Digamos que el ladrón entra a tu casa y no se lleva nada, pero lo que hace es asegurar que tú no puedas entrar. Te deja fuera de tu propia casa. Tu cama, tu computadora, tu radio, absolutamente todo sigue ahí, pero ya no lo puedes usar. Y el hacker o el ladrón lo que te dice es: ¿quieres volver a tener acceso a tu propia casa? Págame un rescate, ¿no?
Entonces, este es el concepto del ransomware. Ese es el ataque más común, sea aquí a nivel local, sea a nivel internacional. Ya ni siquiera es un tema de extraer datos. Se cifran esos datos, la empresa no puede usar su propia información, no puede usar sus propias aplicaciones y enfrenta un parálisis total. Ante esa situación, muchas empresas se ven obligadas a pagar un rescate, recobrar ese acceso a sus propios sistemas y recuperar su operatividad. Lamentablemente, uno nunca sabe con quién está lidiando en el caso de ese tipo de hackeo y hay rescates que no van a servir para nada, ¿no? Se paga el rescate y termina sumándose a las pérdidas de la empresa porque el hacker del caso no dio las llaves para volver a desencriptar la información. ¿Y esto ocurre normalmente en empresas grandes, medianas, pequeñas? ¿Cuáles son los casos típicos? Sí. Digamos que los hackers se han vuelto muy democráticos, no discriminan. Como mencioné antes, el grado de automatización es altísimo. Entonces, los sistemas de los hackers están haciendo un escaneo continuo del Internet y encontrarán esas puertas abiertas desprotegidas y los ataques se despliegan automáticamente. Suele ser que esas puertas abiertas sí están comúnmente en empresas medianas a pequeñas que no han tenido la madurez operativa o la capacidad de inversión en las seguridades que deberían tener, ¿no? Pero eventualmente también son en las grandes. Hay errores que se cometen, hay infraestructuras de las empresas grandes que están debajo el radar de la gestión adecuada de los responsables de seguridad. Entonces, eso puede suceder aún en empresas grandes. Pero, repito, por el grado de automatización, no es que hay un enfoque que solo vamos a atacar a las grandes o solo vamos a atacar a las pequeñas, ¿no? Sí hay otro tipo de ataque que es dirigido, más sofisticado, que eso comúnmente se va a ir hacia una víctima de mayor tamaño. Pero aún ahí hay un grado de relatividad, porque el hacker tiene que invertir un esfuerzo para que el ataque sofisticado, personalizado, sea efectivo. Y ahí a veces irse contra el más grande, el más maduro en protecciones, no le es rentable al hacker. Se va a uno mediano a grande, que de pronto no está igual de preparado, y ahí su ataque puede tener mayor probabilidad de éxito. Cuando dices estos ataques están automatizados, eso quiere decir que de alguna manera los hackers, que me imagino son desarrolladores de software, arman robots o arman algún programita que esté monitoreando, como dices, la web. Y ahí mi pregunta es, ¿los hackers necesariamente son internacionales? ¿Hay hackers locales? ¿Uno puede tener de vecino a alguien que esté metido en este tema? ¿Son redes estructuradas? ¿Cómo funciona esa parte? Sí, hay de todo. Y uno de los motivos por lo cual hay de todo es que el hackeo se ha vuelto un negocio, un servicio de por sí. ¿En qué sentido? Hay hackers que no se dedican a atacar, se dedican a desarrollar estos programas que automatizan el ataque y venden el programa o el servicio a un hacker que tiene la voluntad de desplegar el ataque, pero tal vez no tiene el know-how técnico para desarrollarlo, ¿no? Entonces, esa dinámica, ese mercado negro que se abrió de intercambio de tecnologías y servicios de hackeo para quien quiere ser un hacker pero no tenía el skill, eso sí te asegura que vas a tener desde el amateur individual que está actuando totalmente solo a redes muy sofisticadas de crimen organizado que entre todo lo que hacen en crimen organizado también tienen una práctica técnica de hackeo, ¿no? Posiblemente también están en el tráfico de otros temas ilícitos que también tienen su grado de complejidad, ¿no? Entonces, sí, realmente el abanico es muy amplio. ¿Qué es lo que sí es más común, al menos entre hackers que tienen algo más de madurez y criterio? Típicamente van a buscar víctimas en otras jurisdicciones. Y ese es parte del reto que hay en combatir el cibercrimen,
que normalmente el atacante no está en la misma jurisdicción que la víctima, y seguir un proceso de investigación, un proceso penal, de entrada va a exigir cierta cooperación entre las fuerzas de ley y del orden de distintos países. Eso entonces vuelve mucho más difícil la acción correctiva, sino más bien me imagino el tema preventivo, que es el que ustedes venden a las empresas. Pero antes de hablar ya de GMS, yo te quería preguntar, si es que esto está altamente automatizado, eso quiere decir que con el advenimiento de la inteligencia artificial, esto se complica aún más. Absolutamente. ¿La inteligencia artificial ayuda más a los defensores o a los defendidos? Eso es un gran debate en la industria ahora, y creo que tendremos que esperar un par de años, aunque con la velocidad de la inteligencia artificial, quién sabe qué vemos en los próximos meses, para realmente tener un veredicto, ¿no? Lo que sí es una realidad absoluta es los hackers están utilizando inteligencia artificial, y es necesario dotarse de protecciones que también aprovechen la inteligencia artificial. Empresas que no estén invirtiendo en tecnologías que tengan esos componentes definitivamente están cediendo una ventaja muy importante al atacante. Ahora sí entremos en GMS. ¿Cómo nace GMS? ¿Por qué meterte en este mundo de la ciberseguridad? Bueno, eso es lo interesante, que GMS nace bien antes de que ciberseguridad sea un tema. GMS se funda originalmente con el nombre Microsistemas en el año 1978. La empresa es fundada por mi padre y un tío, su cuñado, en ese momento. Desde el inicio de la empresa, siempre enfocada en tecnología empresarial, pero los primeros años de la empresa eran enfocados a la implementación de sistemas llave en mano. ¿Qué significaba eso? La combinación del hardware, servidores y aplicaciones administrativas para que las empresas, las instituciones empiecen a sistematizar su administración. Estamos hablando de ERPs, CRMs. Sí, realmente podríamos hablar de ERPs, pero el término ERP empieza a realmente tener una relevancia en los años 90. ¿No? Entonces, sí, a finales de los años 78, de los años 70 y particularmente 78 que arranca la empresa, esta noción de que tú puedes mover tu contabilidad, tus controles de inventario, incluso tu planificación de producción de papel y lápiz prácticamente, Claro. a un sistema, era verdaderamente novedoso, ¿no? Entonces la empresa nace con ese enfoque. A lo largo de los años 80 se mantiene el enfoque en aplicaciones, pero claro, el mundo va cambiando. Entran las PCs al mercado, entran redes al mercado. Entonces fueron dos frentes donde la empresa también se involucró. Pero el foco principal sí estuvo en el desarrollo de nuestras propias aplicaciones administrativas para ofrecer a los clientes, ¿no? Arrancando los 90, sí hay un giro de decir, la escalabilidad del negocio de desarrollo propio era limitada, y se abre una puerta de representación de lo que en su momento fue uno de los primeros líderes en el mundo de los ERPs, ¿no? Entonces, al menos de lo que sabemos o recordamos, en el 91 tomamos la primera representación de un sistema ERP internacional, y empezamos a salir de las otras cosas de redes, de PCs, para enfocarnos netamente en eso, ¿no? En software. En ERP. Y sobre todo en ERP para empresas de manufactura. Okay. Sí, tenemos un enfoque muy fuerte a empresas que tenían ese reto de planificación de la producción, de cuadrar sus proyecciones de venta con sus proyecciones de compra de materias primas, con todo lo que implicaba la gestión del inventario, ¿no? Y eso realmente marcó mucho el ADN de la empresa, porque
sí estamos hablando de entrar en el corazón operativo de empresas grandes y sofisticadas, donde las inversiones eran fuertes, retadoras y se hacían a largo plazo y solamente se podían justificar entendiendo el fondo de por qué una empresa iba a pasar por un proceso tan traumático en lo económico y en lo operativo e incluso en lo cultural de cómo trabajar para tener estos sistemas integrados. Teníamos que conocer a diestra y siniestra todas las áreas de la empresa, Claro. desde los dueños hasta los bodegueros que podían recibir una orden de despacho, ¿no? Y toda esa interconexión. Entonces, un nivel de sofisticación y un nivel de compromiso altísimo, porque cuando tu ERP no funciona, de pronto no estás facturando, no estás despachando órdenes de producción, no estás moviendo materia prima de una bodega a otra. Entonces, sí, eso marcó mucho nuestro ADN y es algo que realmente, si bien hace años salimos del negocio ERP, sí llevamos ese tipo de compromiso, de visión a largo plazo, de manejar temas más complejos de lo que otros estarían dispuestos a manejar, en un negocio que sigue siendo muy sofisticado, ¿no? Yo creo que ciberseguridad puede ser lo segundo más sofisticado después de ERP. ¿Cuándo das el salto de ser proveedores de ERP al tema de ciberseguridad? ¿Cuándo y por qué? A ver, hacia finales de los años 90 pasan algunas cosas. Primero, el fabricante de ERP al cual representábamos, que a inicios de la década tenía una posición mucho más fuerte, ya entra en dificultades, ¿no? No logró mantenerse a la vanguardia de las tecnologías y ya no era la plataforma predilecta del target de clientes que buscábamos, ¿no? Entonces eso nos pone el negocio un poco cuesta arriba y evidentemente Ecuador entra en posiblemente su capítulo más complejo macroeconómico. Entonces, como empresa palpamos una necesidad de diversificar, ¿no? Fijándonos en las necesidades de nuestros propios clientes, empresas grandes, manufactureras que pronto tenían una fábrica en un punto, alguna fábrica en otro punto, una bodega en otro punto, puntos de venta distribuidos, una oficina central, tal vez una oficina secundaria, todas con la necesidad de integrar la información de este ERP que tiene que mantener la información integrada y en línea. Claro. Entonces vimos en esos clientes una necesidad de telecomunicaciones y además de que esas comunicaciones, manejando la información sensible transaccional de la empresa, tengan un componente de seguridad. Entonces, finalizando los años 90, entramos en las dos ramas, tanto telecomunicaciones como ciberseguridad, y así nace, son nuestros primeros pasos en ciber hace 26, 27 años, ya es bastante tiempo, ¿no? Así nace. En el año 2003, yo me integro a la empresa en el 2001, en el año 2003 formalizamos la primera representación de un fabricante de ciberseguridad, una empresa alemana llamada Astaro. En el 2011 terminan siendo adquiridos por Sophos, empresa con la cual seguimos trabajando el día de hoy. Pero si la primera representación fue Astaro en el 2003, la segunda representación fue Kaspersky en el 2006. Y especialmente Kaspersky fue un producto que entró en mucha demanda. Era muy bien visto por analistas, recibía mucha prensa por ese factor de cómo los analistas valoraban la tecnología. Y empezamos a tener por primera vez en la historia de la empresa una demanda inbound relevante, ¿no? Entonces fue algo que iba tomando vida propia, ¿no? Esteban, ahí te quiero hacer una pregunta. Si hoy en día el tema de ciberseguridad, imagino vender ciberseguridad no es lo más fácil porque muchas empresas no lo entienden. En el 2003, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué la demanda aumentó significativamente? ¿Qué estaban viendo las empresas? A ver, para los años 2000, ya
básicamente todas las empresas habían estructurado bien su red corporativa, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo entro a la empresa que mencioné desde el 2001, estábamos recién en una ola de convertir a clientes de Internet empresariales, de clientes dial-up, a clientes de un canal dedicado, ¿no? En el 2001, buena parte de las empresas del país seguía conectándose al Internet por dial-up. Una cosa que, claro, 20 y pico años después es difícil imaginarse. Claro. ¿No? Entonces, las empresas van estructurando bien sus redes, van conectándose debidamente al Internet, y esa conectividad exigió inmediatamente una capa de seguridad. Ahora, cuando la demanda por Kaspersky realmente empieza a moverse, la mayoría de empresas no tenía un antivirus corporativo. Tenía la combinación de antivirus del antivirus que le vino con la máquina que compró. Uh-huh. Entonces, una persona tenía el famoso Norton, otro tenía el McAfee, otro tenía el AVG, pero no había ningún tipo de administración centralizada ni garantías de políticas de seguridad debidamente implementadas. Y eso hacia finales de la década del 2000 empieza a volverse no aceptable dentro de la empresa. Uh-huh. Y eso es lo que realmente hace despegar la demanda por el antivirus corporativo. Y entramos en ese negocio, el antivirus corporativo, con toda la visión de negocio de ERP, de que hay que entenderle bien al cliente y que lo vamos a hacer con un nivel de compromiso y visión de largo plazo y soporte y acompañamiento, que en ese entonces quien vendía antivirus, o sea, el antivirus era un extra no sujeto a este nivel de seriedad y profundidad. Entonces sí, le pudimos sacar bastante ventaja a la coyuntura de mercado en ese momento. Tú dices, entras en el 2001, es una empresa familiar fundada por tu padre. Me gustaría entrar en el detalle de la transición. Yo creo que a los managers y fundadores y gente de empresa le interesa mucho este tema de cómo manejar una empresa familiar. Entonces, la primera pregunta que yo te haría, Esteban, es ¿cuándo ocurre la transición? ¿No es cierto? ¿Y qué crees tú que se mantiene hasta el día de hoy de la cultura, si quieres, de tu padre? Uh-huh. ¿Y qué valores nuevos tú incorporas a la organización? Uh-huh. Bueno, primero hablando de transición, algo que tengo que destacar es la fortuna, la suerte que tengo de tener el padre y los padres que tengo, ¿no? Mi madre nunca se involucró en el negocio, pero el trabajar de la mano con mi papá es de largo lo que yo más valoro de mi trayectoria profesional. Realmente he sido muy, muy afortunado. ¿Por qué? ¿Qué rescatarías de ahí? Él siempre priorizó el apoyo y la formación hacia mí por encima de cualquier objetivo de negocio. A diferencia de muchas dinámicas que lamentablemente se escuchan donde entra una nueva generación y la generación mayor tiene una cierta exigencia de que el nuevo pague un derecho de piso, que camine ese recorrido más duro, que aprenda cómo las cosas se hacen acá, ¿no? Jamás fue la filosofía de mi padre. Y otra cosa que debo destacar, mi padre nunca tuvo expectativa alguna de que yo me integre al negocio, ¿no? Él estaba convencido que con lo que tuve la oportunidad de estudiar afuera, yo me iba a quedar afuera, ¿no? Mi aspiración siempre fue involucrarme al negocio. Yo tengo lindos recuerdos de ir a la oficina. O sea, desde que me puedo acordar, yo iba a la oficina a ver qué onda, qué hay con esto. Los juegos en las computadoras eran lo máximo, ¿no? Entonces yo siempre me sentí muy, muy vinculado al negocio. Entonces para mí no es que fue un cambio de planes de, bueno, me tocó regresar. No, siempre mi aspiración fue regresar al país. O sea, ¿tú nunca escuchaste de tu padre, hijo, tienes que hacerte cargo del negocio? Jamás. Obligatoriamente. Jamás. No. Entonces, empezando desde ahí, ¿no? Él siempre tuvo toda la apertura y
él sí valoró mucho que yo haya querido hacer eso por mi propia voluntad y que él sí tuvo a alguien que también le iba a entender a él en los retos que inevitablemente te trae un negocio, ¿no? Pero sí, en resumen, lo que más destaco es como él siempre priorizó el apoyarme, el formarme, y el ejemplo que he recibido de él de cómo manejar las cosas ha sido valiosísimo. Y no pretendo jamás poder igualarle en esos aspectos tal vez más profundos de el manejo de las relaciones y de el propósito de la empresa, ¿no? Ahora, ¿qué cosas nos llevan a una transición? Él fue apasionado por el mundo de ERP y sobre todo el mundo de manufactura. O sea, ese enfoque que tuvo la empresa por mucho tiempo sí tenía mucho que ver con sus pasiones y sus intereses. Cuando empezamos a tener este crecimiento en ciberseguridad, incluso en telecomunicaciones, y el proveedor al que representábamos seguía viviendo más y más dificultades, terminan siendo adquiridos por otra empresa, y esa empresa decidió no continuar una relación con nosotros. Tuvimos 15 años de relación y recibimos una notificación de corte de contrato en 60 días. Eso sucede en el 2006. Fue uno de los momentos traumáticos de crisis que una empresa que ha estado 47 años en el mercado ha tenido unas cuantas de esas, pero definitivamente esa. En el 2006 todavía tú no tomas las riendas del negocio. No, en ese momento yo había tomado las riendas de la gestión comercial. Ok. ¿En qué año tomas tú las riendas del negocio? Solo para ubicarnos en Justamente en el 2006 mi papá me traspasa a la gerencia general. Ese rato yo tengo 26 años, he estado nada más 5 años en la empresa, ¿ya? Pero nos vemos obligados a pivotear de un enfoque ERP a un enfoque a estas cosas nuevas. No te puedo decir un enfoque en ciberseguridad, porque ciberseguridad era una de algunas cosas nuevas, pero las dos cosas principalmente que iban tomando forma era servicio de telecomunicaciones, éramos un ISP, y el tema de ciberseguridad. Y sí eran cosas donde yo había estado mucho más involucrado en darle vida, mientras mi papá siempre mantuvo el enfoque en ERP. Entonces, él decidió que era un buen momento de lanzarme al agua y que yo tome la gerencia general. Sin embargo, él toma la presidencia. O sea, él estaba absolutamente en el día a día del negocio. No es que me abandonó ahí, ni mucho menos. Y seguimos compartiendo el día a día del negocio hasta el 2013. Que en el 2013... El 2013 era el año en que en principio mi papá se iba a retirar. Y yo le salgo con la sorpresa de que me voy a ir a hacer una maestría. Entonces, lo que para él ya debió haber sido un salir del día a día y dejarme solo, más bien fue devolverle una carga. Él retomó la gerencia general por los 2 años que estuve fuera. Y a mi regreso tuvimos como entre 6 meses y 1 año más de trabajar en conjunto, hasta que ahí sí salió del día a día. Algo admirable en él es que esa transición que uno pensaría toda una vida dedicada a la empresa que él fundó, ¿no? Su transición fue muy fácil. No le costó salir del día a día. Él siempre ha sido una persona de hobbies. Hasta el día de hoy él dice que tal vez está más ocupado con todos sus hobbies de lo que estaba en GMS. Pero él no ha dejado de acompañarnos en las reuniones mensuales de gerencia, preside nuestro directorio. Entonces, sí, está muy pendiente de lo que él creó, pero sí, en el día a día fue inmediata la transición. Tú siento que, digamos, la cultura no es que ha cambiado mucho. Sin embargo, ¿qué crees tú que desde el 2013 que tomas tú las riendas luego de la maestría, ¿qué valores,
¿qué cosas nuevas traes al negocio? Sí, a ver, los valores es algo que realmente destaco que ha sido una constante, ¿no? Nosotros tenemos una palabra creada dentro de GMS que es Intemping X. ¿De dónde sale eso? Int de integridad, Emp de empatía, Ing de ingenio y X de excelencia, ¿no? Ujú. Los valores de la empresa son un reflejo de los valores de la casa. Son los valores con los cuales mis padres me criaron, son los valores con los cuales ellos viven su día a día, yo vivo mi día a día, que en el hogar que tengo la suerte de compartir con mi esposa, o sea, si estamos casados es porque hay una alineación en valores, un reflejo de lo que ahora vivimos en nuestra casa, Ujú. y definitivamente es lo que buscamos en la empresa, y hemos construido una cultura alineada con esos valores. ¿Qué cambios han habido? La empresa felizmente sí ha crecido y creo que hay un elemento distinto cuando tú tratas de vivir ciertos valores y cierta cultura en una empresa de 30 o 40 personas y cuando tratas de vivir los mismos valores, la misma cultura, Ujú. pero tu empresa ahora es de 200 personas, Y ¿no? en varios países. Y en varios países. Entonces, hemos tenido que manejar elementos de formalidad, de rigor, de exigencia, que tal vez no eran relevantes cuando el negocio tenía otra escala, ¿no? Ujú. Yo diría que esos serían los cambios de fondo Ujú. sobre una base que más bien ha sido muy estable a lo largo de la historia de la empresa. Ahora, eso me parece muy interesante. ¿Cómo logras que esos valores permanezcan en el tiempo y cómo logras, y si nos puedes dar ejemplos concretos sería magnífico, de cómo hacer que la organización viva esos valores en el día a día con 200 y más empleados, con más de un país, dos, tres países? Ujú. ¿Cómo se logra eso? Sí. A ver, creo que hay un vínculo muy importante, que lo mencioné de cierta forma, entre valores y cultura, ¿ya? Y cultura era algo que lo vivíamos tal vez orgánicamente en la empresa, ¿no? La gente de la empresa se identificaba con este concepto de empresa familiar, no solamente el aspecto societario, sino el aspecto de convivencia entre el equipo de trabajo. Pero no fue sino hasta el año 2021, o sea, estamos hablando ya mucho más reciente, que dijimos, cultura no lo podemos manejar como algo que sucede o vive orgánicamente. Es algo que debe ser sujeto a un diseño, a una administración, a un trabajo continuo de fortalecimiento, ¿no? Y por medio de esa cultura definitivamente hemos podido reforzar la conciencia y la vivencia de los valores, ¿no? Entonces, ahí también tuve un tremendo golpe de suerte porque en una transición de liderazgo en talento humano, tuve la oportunidad de involucrarla a mi esposa Ujú. por primero un tiempo como asesora y después un tiempo como encargada de talento humano. Ella viene de una profesión de psicología organizacional, de manejo de talento humano, con un enfoque particular en cultura. Entonces, una persona muy capaz, de mi absoluta confianza Ujú. además, Ujú. pudo involucrarse en un momento importante para la empresa y ayudarnos a sentar estos conceptos, ¿no? Em, lo primero que tuvimos que reconocer es que la cultura es algo que se va a reflejar hacia afuera, ¿no? La percepción de, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de qué es GMS y cómo se trabaja con GMS va a ser vinculada directamente a lo que es nuestra cultura. Ujú. Y no es difícil palparlo. Si nosotros pensamos en lo que vivimos como clientes o consumidores en el día a día, el trato que recibimos en un hotel, en un restaurante, en el call center de la aerolínea o del banco, Ujú. esas interacciones eh,
cómo sea el trato de esa persona que nos está atendiendo es un reflejo de la cultura empresarial de la empresa que está detrás, ¿no? Entonces, reconocer eso, palparlo y empezar a tomar acciones sobre eso fue algo muy importante, ¿no? Hicimos medición de cultura y cultura finalmente, otra forma de expresarlo es la forma en que la gente espera que se hagan las cosas. Entonces, si la gente espera que se lo reconozca, se lo premie por cierto tipo de comportamiento, pues así va a actuar. Entonces, el alinearnos de una forma mucho más consciente de, según estos valores, esperamos estos comportamientos. Y a medida que veamos estos comportamientos, vas a poder progresar, avanzar, crecer en la empresa. A medida que veamos estos otros comportamientos, vas a recibir llamados de atención, vamos a trabajar en conjunto para corregir o vamos a tener conversaciones de por qué este no es el sitio correcto para que sigas desarrollando tu carrera. El ser mucho más explícitos sobre esas definiciones, bajarlas al equipo de trabajo, hablarlas abiertamente y mantenerlas presente a medida de lo posible en un día a día que evidentemente consume. Esos han sido los elementos que nos han ayudado a fortalecer la cultura, reflejando los valores que están por detrás. Si tendrías que dar una recomendación para una empresa familiar que no está en este momento funcionando tan bien, por el mismo hecho de que están mezclando el negocio y la familia. Tú has trabajado con tu padre, tú acabas de decir que trabajaste con tu esposa. ¿En dónde está la clave para que funcione esto bien? Y quizá no mezclar los temas de la oficina con los temas familiares. ¿Cuál sería tu recomendación? Creo que el fondo está en la comunicación, ¿no? Es tal vez fácil resumirlo en comunicación. Lo más difícil es que la comunicación depende mucho de una alineación que esté por detrás, ¿no? Decir, si te comunicas bien con una persona con la cual no compartes valores, que realmente no tienes confianza, que ninguna de las dos personas están poniendo de parte, la comunicación no es la solución. Hay una serie de cosas más profundas, más difíciles de corregir o de alinear, que van a permitir la buena comunicación. Pero hay toda una diversidad de factores que pueden causar que una comunicación no sea saludable. La comunicación es casi un efecto que requiere las causas previas, pero si se logra la buena comunicación, claro, eso va a causar que muchas cosas posteriores sí fluyan. Evidentemente van a haber desacuerdos, conflictos, situaciones complejas, pero si hay una comunicación que permite manejarlas, sea entre familiares que están manejando una empresa en conjunto, o sea en prácticamente cualquier otro entorno, la comunicación es absolutamente clave. En tu casa, en la cena, por ejemplo, un domingo, ¿se habla de la empresa? ¿Cuándo trabajabas con tu padre? ¿Cuándo trabajabas con tu esposa? Con mi papá, ahí era el reto, porque si la empresa dominaba las conversaciones. Y hasta el día de hoy sigue siendo un tema continuo, ¿no? Y eso es algo que definitivamente en su momento generaba un grado de aburrimiento en mi madre, de aburrimiento de mi esposa. Eso sí cambió cuando ella tuvo la oportunidad de involucrarse y sí, por un tiempo también nuestras conversaciones empezaron a enfocarse bastante en la empresa, ¿no? Con el hecho que mi papá ya no está en el día a día, que mi esposa siguió su carrera ya en otros sitios, pues ya no es un tema tan presente, pero en cualquier momento sí puede salir, ¿no? Ya no domina, pero sí sigue siendo un tema presente. Y en tu caso, entiendo, tienes hijos, me comentabas al inicio de esta conversación. ¿Estás formando a tus hijos para que lideren el futuro de la organización, de la empresa? ¿O cómo estás viendo ese tema? La respuesta fácil es no.
Te mencioné, tengo 2 hijastros mayores, ¿no? El primero está por graduarse en la universidad en el Reino Unido, ¿no? Es interesante. Él se fue tal vez con algo más de expectativa de quedarse afuera al menos un tiempo, y él termina ahorita viviendo algo muy similar a lo que yo viví cuando estaba terminando la universidad. Mi plan original sí era quedarme fuera un tiempo. Yo terminé regresando inmediatamente. Yo sí sentí que en los 4 años que estuve afuera realmente ya extrañaba estar en casa, en mi entorno, con mi familia, con mis amigos, y yo terminé regresando inmediatamente después de graduarme. Y ahora él está pensando en lo mismo. Y yo ya estoy diciendo, uy, si él puede venir y lo puede involucrar en esto, en lo otro, y yo simplemente le he dejado saber que si él quiere explorar esas opciones, yo voy a ser el más feliz, ¿no? Si eso realmente va a ir alineado a sus objetivos, a la formación profesional que él quiere, eso ya es un capítulo muy distinto y no me hago ninguna expectativa, ¿no? Pero ahí hay una posibilidad de que orgánicamente pase algo con mi hijastro como pasó conmigo y mi papá, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí tenemos una hija de 15 y mi hijo de 3 años y medio. No se me cruza por la mente formarle para que se meta en el negocio, ¿no? La verdad, estoy disfrutando tanto de ser padre, de verlo crecer, y el tiempo dirá, pero quién sabe si él quiere ser artista, si él quiere ser doctor y estar totalmente alejado del mundo de los negocios. Yo me llevo el ejemplo que me dieron mis padres, ¿no? Que será apoyarle a él en lo que él quiera buscar. Y en el caso de tu hijastro, el tema y quizá indirectamente uno le va formando, ¿no es cierto? Nuevamente, sin, como tú dices, con la libertad de que puedan elegir lo que quiera, pero ¿qué crees que uno, o tú, qué crees que le vas transmitiendo a ellos? Quizá, como te digo, indirectamente, sin saber si es que lo van a hacer en algún momento, pero ¿qué tratas tú de transmitirles a ellos para que si es que en algún momento se animan a formar parte de este proyecto, lo hagan? O sea, ¿por dónde van esas ideas? A ver, digamos, sin intención de transmitir, Sí. pero ¿qué puede pasar? Sí. Si uno llega todos los días a la casa diciendo, qué dolor de cabeza, este problema más otro problema, lo que menos quiero es regresar a la oficina mañana, ¿no? Yo creo que es fácil generar una alerta de que esa vida empresarial de negocios es un martirio y no, eso hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Pero si uno tal vez puede compartir los logros, lo lindo de los retos que uno enfrenta, y hay más un aire de positivismo de lo que es esa actividad, claramente lo que se transmite es, eso puede ser interesante, quiero saber más, ¿no? Y creo que eso va a tener más peso de lo que uno, de una forma más consciente, esté buscando transmitir. Porque si yo conscientemente digo, la ciberseguridad es fascinante y es muy dinámica y se vienen tantas cosas nuevas y qué interesante, pero la realidad de lo que estoy expresando es un estrés y un sufrimiento de cualquier cosa que salga mal en el negocio, porque evidentemente hay dificultades y momentos duros, ¿no? Pues lo que intencionalmente estoy haciendo con la mano, pues lo estoy borrando con el codo de buenas a primeras. Si una empresa está en hoja cero, es decir, no tiene nada con respecto a ciberseguridad y estos temas, ¿por dónde debería empezar? ¿Qué recomendarías tú que haga? Sí, este es el gran reto porque en ciberseguridad hay mucho que hacer. Hay muchísimo más que hacer de lo que es prudente que cualquier empresa implemente, ¿no? Ni las más grandes hace sentido que lo tengan todo. Todo es un tema de gestión de riesgos y sobre todo
que no te cojas ciegas qué riesgos estás aceptando sin saberlo, ¿no? Entonces, una empresa pequeña que está arrancando, evidentemente su perfil de riesgos, por definición, va a ser menor, ¿no? Y hay tal vez un grado de garantías que puede tener al tercerizar ciertos servicios. Si la infraestructura no es propia, si está en nube con ciertas protecciones nativas de la nube, si sus máquinas tienen alguna protección decente antivirus, la realidad es que la exposición a riesgos es bastante manejable, ¿no? Si esa empresa empieza a recolectar datos sensibles de clientes por algún giro de negocio que tenga y le está guardando esos datos en el Google Forms, ahí pues claramente rompemos, muy a pesar del tamaño de la empresa, con el perfil de riesgo, con la coherencia de las capas de seguridad que pueden estar protegiendo esos datos que finalmente son de terceros. Entonces, tal vez la mejor forma de resumírtelo es: sí hay que tener siempre, por grande o por pequeño, un grado de conciencia de cuáles son los riesgos que estoy enfrentando. Y ese es un reto muy grande que vivimos nosotros como proveedores de ciberseguridad, porque sí nos encontramos que hay mucha labor de evangelización, de concientización de los riesgos son estos y son muy reales. Y está muy bien que aceptes varios de ellos, pero no todos. Y tienes que saber qué deberías hacer, por dónde deberías empezar a reaccionar si alguno de tales riesgos se materializa. Ahora, ustedes como empresa, ¿qué productos o servicios le pueden ofrecer a esa empresa que está empezando o algo caminado en este tema de la ciberseguridad? Nosotros tenemos 3 capítulos principales de lo que ofrecemos. Primero hay por decirte, inventario amplio de productos, de tecnologías, que hay ciertos productos que son desarrollados por nosotros mismos, pero el grueso de eso son representaciones. Nosotros trabajamos con muchos de los líderes a nivel global que tienen sus grandes laboratorios de investigación y desarrollo y sacan los, entre comillas, mejores productos del mercado. Llámese el firewall, llámese el antivirus, llámese la protección de la nube. La cantidad de términos especializados de productos es abrumador. Me voy a ir por una tangente acá. Nosotros decidimos enfocarnos exclusivamente en ciberseguridad en el año 2014, mientras estaba en la maestría. En ese momento seguíamos haciendo ciertas cosas de ERP, aplicaciones empresariales, teníamos todavía los servicios de telecomunicaciones, varias herramientas de gestión de la infraestructura tecnológica. Dijimos, bueno, enfoquémonos en ciberseguridad y se nos va a simplificar el negocio. ¿Ya? 11 años después, la cantidad de tecnologías específicas que no existían hace 11 años, que no son productos de uno de los fabricantes, son empresas enteras, son nichos de la industria de ciberseguridad enteras, conceptos absolutamente nuevos. Realmente es abrumador, ¿no? Entonces, poniendo eso en contexto, sí, un inventario muy grande de productos y soluciones que viene de estos fabricantes líderes. Primer capítulo, lo que ofrecemos. Segundo capítulo, lo que ofrecemos, lo resumo como los servicios gestionados. Dentro de servicios gestionados, el más importante es el SOC, el Security Operations Center, que es lo que nos permite recabar data de la infraestructura y los distintos controles de seguridad del cliente y procesar esa data de forma integrada, de tal forma que nosotros podamos detectar las alertas tempranas de algún ataque y que podamos responder proactivamente a ese ataque. Dentro de servicios gestionados hay otros elementos como tenemos algo que se llama protección de marca. El uso más común de eso es detectar cuando te levantaron una página que parecía ser de tu empresa, particularmente si eres banco, para hacerle una campaña de phishing a tus clientes. Entonces nosotros detectamos, te están tomando tu marca, tu página, y podemos ayudarte a dar de baja eso,
antes de que el impacto hacia tus clientes sea muy, muy grave. De ahí muchas variaciones de ese servicio, pero eso es lo principal. Otro servicio gestionado muy importante que tenemos es con una plataforma propia hacer simulaciones de ataques de phishing o de ingeniería social en general. Uno aprende, uno se concientiza de forma mucho más efectiva cuando uno mismo es el que cae, ¿no? Cuando te llevan a la sala para hablarte de estas cosas, dices, eso máximo le pasa a mi tío, pero a mí no me va a pasar. Claro. Pero cuando te pasa, ahí sí puedes aprender con mucha más efectividad. También un componente de servicios gestionados que puede ser tú tienes tu firewall, tú tienes tu antivirus, pero no tienes las manos para mantenerlo actualizado, para cambiar las políticas. Entonces, todo ese capítulo de servicios gestionados. Y el tercer capítulo es uno de consultoría. Ese se subdivide porque hay un elemento de consultivo mucho más técnico que puede ser una respuesta a un incidente, un análisis forense, un ethical hacking, como también puede ser algo mucho más normativo, ¿no? Tú quieres implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Cuáles van a ser los procesos, los responsables, los activos? ¿Cómo vamos a medir los riesgos? Vamos a certificarlo ISO 27000, ¿no? O tú tienes una normativa, por ejemplo, en el sector financiero, tarjetas de crédito, hay una normativa internacional, PCI, DSS, ¿no? Entonces te ayudamos a que te certifiques. Tienes que cumplir con la ley de protección de datos. Te ayudamos a estar en cumplimiento. Entonces, esos elementos consultivos más estratégicos, normativos. Entonces, esos tres capítulos, los productos, los servicios gestionados y la consultoría. ¿Cómo ves a GMS de aquí en 5 años? Bueno, creo que la primera pregunta ahí es cómo vemos la industria de la ciberseguridad en los siguientes 5 años. Y yo creo que se vienen cambios muy grandes, ¿no? Lo que hablábamos de inteligencia artificial. La industria de ciberseguridad de por sí siempre ha tenido una cierta dinámica de guerra de armas, ¿no? Nuevas tecnologías que desarrollan los hackers, nuevas tecnologías que los fabricantes generan para detectar ese tipo de ataque y bloquearlo, ¿ya? Con inteligencia artificial vamos a tener ya no solo los hackers utilizando inteligencia artificial y la defensa generando inteligencia artificial, sino una guerra de inteligencia artificial contra inteligencia artificial, ¿no? Y esa dinámica, cómo proyectarla, eso va mucho más allá de la visión que yo pueda tener, ¿no? Pero sabemos que se vienen cambios grandes y que realmente tenemos que estar más atentos que nunca a esas alertas tempranas que vengan de esos grandes fabricantes que sí son quienes tienen la mejor visión a futuro y tratar de emularlos y seguir sus pasos y traer esas mejores prácticas a nuestros mercados con la mayor velocidad posible, ¿no? Vamos a tener también cambios de dinámica en la industria por la inteligencia artificial, pero ya no en la aplicación o uso de la inteligencia artificial en ataque y en defensa, sino la protección de inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Las empresas irán adoptando inteligencia artificial para mejorar la operación propia del negocio. Entonces, yo necesito determinar qué voy a producir en mi fábrica según mi proyección de ventas y voy a poder integrar data externa a mi proyección de ventas y todo eso más y más, en vez de una analítica propia, vamos a tener una capa de inteligencia artificial que integra más data y nos da mejores proyecciones. Entonces, tenemos un elemento ahí de nuevo riesgo, nueva superficie de ataque, que si yo le quiero hacer un daño a esa empresa y pedirle algún tipo de rescate, ya no solo le voy a hackear la red, le voy a distorsionar la data que está alimentando a los modelos de inteligencia artificial. Wow. Entonces tenemos todo otro universo, claro, que es nuevito, que también nos va a cambiar la dinámica de nuestra industria, ¿no? Entonces, ¿qué espero yo de GMS en los siguientes 5 años? Que nosotros, que ya vivimos un reto de mantenernos a la vanguardia con las distintas representaciones que tenemos, con todas las nuevas tecnologías que salen, que logremos ser efectivos en aprender sobre
estos nuevos vectores de riesgo y las mejores prácticas para mitigar, para seguir acompañando a nuestros clientes. Y por si acaso, yo creo que en nuestro negocio, siempre he dicho, nuestro negocio se basa en gente, ¿no? Yo no creo que en nuestro negocio, donde la inteligencia artificial va a tener un peso tan importante, ese peso tenga que ver con la reducción de la gente en nuestro negocio. Todo lo contrario, creo que seguiremos creciendo en gente porque vamos a necesitar las personas que sigan aprendiendo de estas tendencias. Lo otro que veo en los próximos 5 años, lo mencionaste, nosotros tenemos una presencia ahora acá en Ecuador donde arrancamos, cruzamos fronteras a Colombia en el 2011. En Perú, si bien constituimos la empresa en el 2014, realmente el equipo que tenemos allá lo empezamos a formar 2018, 2019. Ya estamos en proceso de armar nuestra presencia en Panamá y en República Dominicana, ¿no? Y hay otros mercados donde en un plazo de 5 años sí esperaría estar presente, ¿no? Entonces, una expansión en temas de conocimiento tecnológico, una expansión geográfica, es lo que preveo para los siguientes 5 años. Decías que la parte más importante en tu negocio es el talento humano y parece bastante obvio. Sin embargo, si es que eso es así, ¿cómo tú logras que estos especialistas en ciberseguridad, la gente que trabaja contigo, se mantenga contigo? Porque muchas veces cuando uno hace, por ejemplo, consultoría y depende mucho de un consultor, quizá ese consultor recibe un mejor salario en otro lado y se va. Entonces, ¿cómo manejas el tema de estoy capacitando continuamente a la gente en estas nuevas tendencias? ¿Y cómo aseguro de que esa persona no se vaya con un competidor o se vaya a otro lado? Sí, definitivamente es uno de los grandes retos del negocio. Se me va el nombre de la persona que salía con este ejemplo, pero quiero decir que sí es un académico importante de los negocios. Pero se plantea un escenario, ¿no?, en que hay una discusión dentro de una empresa donde una persona le dice al gerente, tenemos que capacitar a todo nuestro personal y esto implica tales inversiones tan grandes, ni sé qué. Y la respuesta del gerente es, no, pero realmente eso cuesta demasiado. Y imagínate que invertimos todo eso y se nos van, ¿no? Y la respuesta del que le va con el problema es, imagínate que no invertamos y se nos queden, ¿no? Entonces, eso definitivamente es un escenario que no lo permitimos, ¿no? Nosotros sí nos tomamos muy en serio la formación del equipo, pero lo hacemos con la conciencia de que la gente no está para siempre en una empresa. Y de hecho, se ve con las nuevas generaciones, los tiempos de permanencia en una empresa siguen acortándose. Entonces, más allá de reconocer que tenemos que invertir en formar nuestra gente, lo que también hemos reconocido es que tenemos que desarrollar una capacidad de reclutar gente. Y esto se conecta con el elemento cultural que mencioné. Sí ha sido muy grato para nosotros poder palpar que a lo largo de los años hemos ido posicionándonos entre las fuentes donde reclutamos como un lugar donde es bueno trabajar. Y ese posicionamiento no es solamente un tema de cultura, también es un tema de visión. Nosotros sí nos sentimos muy orgullosos de haber colocado a múltiples personas en los fabricantes internacionales más grandes. Y evidentemente con ellos no podemos competir con el talento. O sea, no estamos hablando de diferencias de un 20%, claro, un 50%. No, realmente son saltos muy grandes. Pero eso ahora forma parte de nuestra propuesta de valor a quien reclutamos. Tú quieres llegar a empresas como un Palo Alto, un Kaspersky, pues ven a GMS, te vamos a aportar en tu formación, tanto en lo práctico de certificaciones, claro, como en cancha con cliente, y tú vas a tener esta ruta de crecimiento. Entonces, nuestra aspiración no es que la gente se quede con nosotros para siempre. Nuestra aspiración es que cuando se gradúen de GMS, por decirlo así,
se gradúen hacia nuestros clientes, se gradúen hacia nuestros proveedores y que sigamos trabajando en conjunto. Esteban, ¿quieres contarnos algún fracaso que has tenido y que has aprendido del mismo? Sí, bueno, definitivamente ahí han habido algunos. ¿Cómo escoger? Yo creo que un fracaso que sí podría destacar es que en el ímpetu de tratar de impulsar ciertos estándares, ciertos objetivos, sin duda no he logrado el equilibrio que hubiese querido con algunas personas, ¿no? Por decir con varias, ¿no? Entonces yo veo hacia atrás y si digo, qué pena que no supe manejar tal situación con tal persona en ese momento, con tal otra en ese otro momento, y gente que realmente sigo estimando en lo personal y que fue muy importante para el negocio, decidió que esa dinámica conmigo no era la más sana y pues siguieron otros caminos, ¿no? Entonces, creo que más que un ejemplo, hay más casos de los que quisiera admitir, y eso siempre ha sido un reto para mí, ¿no? Yo a veces, mi peor enemigo puedo ser yo y mi carácter, ¿no? No soy ciego a esa realidad, pero no he tenido toda la habilidad que yo hubiese querido en manejarme así de mejor manera. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito para mí, resumiéndolo también en una palabra, diría que es el equilibrio. Sin equilibrio no creo que se pueda hablar de éxito. Y más bien para lograr el equilibrio, muchas cosas tienen que estar funcionando bien. Entonces, si en todos esos frentes tienes lo necesario funcionando bien, el equilibrio es un tremendo premio, ¿no? Y por eso creo que el éxito es difícil lograr. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en la vida? La mejor inversión que he hecho en la vida. A veces yo hablo de una certificación de coaching que hice, que digo que es la certificación más cara que he hecho en la vida. Pero sin duda la mejor inversión, porque es a través de ese programa que me reconecté con mi esposa, a quien conocía desde el colegio. Pero o sea, habían sido años sin mayor contacto. Y en ese programa reconectamos y de ahí... ¿Qué programa es? ¿Nos puedes compartir? De la empresa llamada To-Be, se llama To-Be Coach, el TBC, ¿no? Entonces fue una certificación de 9 meses para ser coach ontológico. ¿Qué libro, podcast estás leyendo, escuchando? ¿Cómo tú, al ser el presidente de la empresa, te estás capacitando en estos nuevos temas? ¿Quieres compartirnos un libro, un podcast? A ver, te voy a compartir un clásico que es From Good to Great, Jim Collins. Ese es un libro que hasta me he repetido. Y definitivamente el volver a leerlo en distintos momentos o épocas de la vida o de la empresa me ha llevado distintas cosas de exactamente el mismo libro, ¿no? Pero creo que lo que más me llevo de ese libro es que hay toda una secuencia, hay todo un proceso que se tiene que sostener en un tiempo extendido para que realmente llegues a tener un efecto de una inercia positiva, o sea, el flywheel, el concepto que hablan, en que los esfuerzos que hiciste individualmente ya se interconectan, ya tienen un efecto multiplicador y tienes este efecto de despegar, ¿no? Para quienes no lo han leído, realmente muy valioso. Mencionaste tu carácter. ¿Qué has cambiado en los últimos años en hábitos, en
para lograr el equilibrio, que lo mencionaste como éxito, ¿has hecho algo o haces tú en el día a día algo para tratar de mantenerte centrado, equilibrado? Ujú. Bueno, primero, quiero destacar que yo no me considero exitoso en el sentido del equilibrio que quisiera tener, ¿no? Eso sigue siendo un reto en mi vida. Sigue siendo una aspiración y una motivación, ¿no? ¿Qué cosas sí he cambiado en los últimos años? Te mencioné que tengo a mi enano de 3 años y medio. Sí. ¿No? Todo lo que me hablaron de lo increíble que es ser padre y cuánto te va a cambiar la vida, pues para mí se quedó corto. O sea, es todo eso y muchísimo más. Uh-huh. Entonces, sí, eso ha sido un cambio fuerte, algo que me ayuda mucho a tener un poco más de perspectiva de cuánta importancia a veces le damos a cosas que en el fondo no son tan importantes. ¿No? Y creo que eso sí me ha ayudado hacia acercarme a un equilibrio, ¿no? Por más que reconozco plenamente que no estoy ahí donde quisiera. Esteban, estamos cerrando ya esta conversación. Creo que nos has dejado con un montón de ideas, de enseñanzas, y también nos has acercado un poco más al mundo de la ciberseguridad, que es un mundo que no todos lo entendemos a profundidad. Para cerrar, si es que tendrías que dar un consejo a esta persona que está empezando un negocio o que está empezando a liderar un negocio, ¿cuál sería como ese consejo, el más importante? Yo creo que el más importante es que tengan claro por qué lo están haciendo. Yo creo que tener una convicción del propósito por detrás del cual estás tomando ese paso es algo que te va a acompañar y te va a dar fuerza en los momentos que inevitablemente un negocio te va a poner contra la pared, ¿no? ¿Cuál es el propósito de GMS? El propósito de GMS creo que tiene algunos niveles, ¿no? El propósito propio de la empresa operativa tal como está es habilitar un mundo digital más seguro, ¿no? Entonces, esa sí la pensamos en el mismo ejercicio de cultura, cuando decidimos administrarla de forma mucho más formal, sí nos cuestionamos el propósito de la empresa y lo aterrizamos así, porque no queremos que la ciberseguridad sea un tema de reacción ante un miedo. La ciberseguridad debe ser un habilitador y si nosotros también pensamos a título personal, todo lo que hacemos en el mundo digital, cuánto ha mejorado nuestra calidad de vida por el acceso a servicios digitales, pensar que nada de eso quedaría sin las debidas capas de ciberseguridad. Claro. Por ahí realmente lo podemos volver a algo mucho más personal y que todos en la empresa tengan la convicción de que están trabajando en algo que es importante, ¿no? Ahora, sí hay unos propósitos más de fondo que creo que los tendríamos o los tendría si la empresa se dedicara a un rubro totalmente distinto, ¿no? Hay un propósito de contribuir al país o los países donde estamos. Mi convicción de regresar al Ecuador cuando por toda la fortuna que tuve de las puertas académicas que se me abrieron, tal vez en lo personal tenía oportunidades interesantísimas, pero nunca me motivaron, nunca. Porque creo que el impacto que puedo tener como individuo en este entorno es muchísimo mayor, creando empleo, aportando al crecimiento de otras empresas, generando impuestos, ¿no? Es un propósito muy profundo, ¿no? Y otro propósito, mencioné empleo, ¿no? Pero no solamente es empleo, es crecimiento y oportunidad para la gente. Gente que finalmente también está haciendo una apuesta por ti como empresario, ¿no? Que tranquilamente se puede ir a trabajar a otro lado. Sí hay un propósito de retribuir y aportar a ese crecimiento. Y creo que esas dos cosas, repito, son independientes al rubro de negocio.
Muy bien, hemos llegado al final. Esteban, ¿dónde te pueden encontrar a ti en redes o a la empresa? Em, nuestra página web, gmsseguridad.com. Ahí están los links a las redes. En lo personal, conmigo, la más recomendable es LinkedIn. Me buscan como Esteban Lubinsky. Muchísimas gracias, Esteban, por tu tiempo y tus ideas. Muchas gracias a ti.